Gente, llegó el momento de mostrarte una reseña completa a estas Logitech G533. Ponte cómodo porque en este video vengo a hablarte de todas las prestaciones. Luego voy a pasar a mi PC. Allí voy a mostrarte una prueba de audio en el micrófono para ver qué tan buena es la calidad del micrófono. También vamos a mostrarte la calidad de sonido. Voy a hablarte de mi experiencia en cuanto a toda esta certificación de sonido que tienen estas bocinas de Logitech. Voy a empezar mostrándote diseño. Logitech nos tiene acostumbrado a tirarnos diseño bien agradable y esta no es la excepción. Mira, hay algo que me gustan de una vez y es que fíjate cómo se pueden doblar. Esto es interesante porque si tú estás haciendo, por ejemplo, partidas de juego largas, pues necesitas tomarte un descanso, pues haces esto, te lo quitas, lo pones en tu cuello y mira lo cómodo que quedan. Así que esto de que los cascos sean flexibles, a mí en lo personal me encanta. En cuanto a materiales de construcción, lo bueno de esto es que Logitech desarrolló almohadillas deportivas de malla. Están desarrolladas para que tú las quites. Aparte de que son cómodas, tú puedes quitarla, puedes limpiarla y puedes colocarla para atrás de nuevo. Mira, es muy fácil quitarla. También venden accesorios por separado en caso de que tú le hayas metido mucha caña y ya estés cansado de esta, pues tú lo que haces es que la quitas, las limpias, o si se dañan, pues tiene la opción a través de la tienda de Logitech, puedes comprar almohadillas diferentes. En cuanto a lo cómodas que son, voy a darle un punto porque se siente muy liviano y esta opción de que se puedan doblar, en lo personal voy a darle un punto en este sentido a Logitech porque se ajustan muy bien. No importa si tú eres un cabezón, como en mi caso, ya que mira cómo se doblan y aparte de que se doblan, tiene la opción de ampliar aquí y puedes ampliar esto. Así que en este primer round voy a darle puntuación 10 de 10. Un vistazo rápidamente físico. Aquí está el botón de subir y bajar el volumen. Este es un botón físico. Me gusta porque responde muy bien. Tú vas a ver ahorita cuando yo te presente las pruebas en el PC, ya que este botón responde bien. También tenemos el botón de Logitech Head, en el cual tú vas a poder activar diferentes modos a través de este botón. También tenemos el botón de encendido y apagado. Me gusta porque todo está súper cómodo y está en la parte izquierda y están estratégicamente colocados para que tú puedas acceder fácilmente con tan solo con tu pulgar derecho. Pues tú vienes aquí, sube, baja volumen, puedes encender y apagar y puedes entrar a las configuraciones de Logitech. Y el micrófono, mira aquí, simplemente lo bajas y listo. El micrófono no se quita. A mí me hubiese gustado de que tú pudiese retirar el micrófono y, por ejemplo, si decides dejar de usarlo, pues lo retira y lo quitas y lo pones, que sea plug and play. Pero en este caso está fijo. Pero hay que tomar un punto en cuenta y es que es muy fácil de guardar. Mira, tú simplemente lo empujas y no te molesta para nada a la hora de tú estar jugando. Si tienes que mover tus manos, el micrófono no te molesta para nada. De esto voy a hablarte más adelante, ya que este micrófono cuenta con cancelación de ruido y allí en el PC voy a mostrarte qué tan buena es la cancelación de ruido a través de Logitech Head Hub. El único punto que le voy a dar negativo es que colocaron USB regular. A mí me hubiese gustado que colocaran USB tipo C. No sé por qué ellos en esta versión, en el 2020, deciden colocar USB estándar. Que estamos hablando de unos audífonos que son completamente nuevos y me están colocando USB estándar, algo que ya eso no lo usa nadie. Así que en este sentido voy a darle un punto negativo porque a mí me hubiese gustado de que colocaran USB-C. En cuanto al peso, que se me olvidó decirte ahorita cuando estaba hablando del diseño, este solo pesa 350 gramos. La verdad es que son muy ligeros. No sé cómo Logitech lo hace porque mira, se ven grandes, pero con un peso de 350 gramos, eso no pesa literalmente nada. Son inalámbrico, pero vienen con audio inalámbrico avanzado. Es un auricular para juego a nivel profesional con todas las funciones
compuesto con DTS Headphone X para tener sonido envolvente de 7.1 canal y controladores de audio Pro G, que son los controladores más avanzados que tiene Logitech. También cada bocina es de 40 milímetros y cuentan con audio posicionar en 3D. Todo esto vamos a verlo más adelante. En cuanto a la autonomía de batería y la tecnología que tiene en cuanto a la conexión inalámbrica, estamos delante de 2.4 GHz y tiene un alcance total de hasta 15 metros. Basado en la experiencia que yo he tenido con otros auriculares de Logitech, debo decirte que en este sentido ellos hacen un buen trabajo. Lo que quiero ver si en estos G533 está bien trabajado, pero por eso quiero pasar a mi PC y allí ya darte el veredicto final y decirte si estos audífonos vale la pena. Recuerda que tiene una autonomía de batería súper interesante. Estamos delante de 15 horas de autonomía de batería con una sola carga y a través del Logitech HUD. Allí tú vas a poder monitorear cuánto porcentaje de batería, como nos tienen acostumbrado en cuanto a la autonomía de batería. Bueno, esta prueba la voy a empezar así, mostrándote el programa. Tengo un juego aquí ya de fondo, en el cual quiero también hablarte de mi experiencia en cuanto a los videojuegos. Pero mira, el micrófono, este es el audio del micrófono. Lo primero que quiero que tú veas de estos audífonos es el audio. Así se escucha, y para tú silenciarlo simplemente lo subes hacia arriba y el micrófono automáticamente se silencia. En cuanto a las configuraciones, estoy mirando para este lado porque aquí es que está la otra pantalla. Mira, en este lado, fíjate donde está el sonido envolvente. Tenemos DTS, tenemos FPS y estudio de marca. Yo te recomiendo que lo ponga en DTS estándar y que lo ponga en frontal, que es donde te va a brindar la mejor calidad de sonido. También aquí en acústica, tema importante, y es que aquí tú puedes jugar con los graves y los agudos. Aquí tú puedes aumentar y bajar la sensibilidad en ambos casos. Tú pones con la que te sientas más cómodo, con la que tú saques mejor audio, ¿no? Yo por lo regular lo dejo así porque así por defecto suena bien. También esta parte de aquí, donde dice tono lateral, esto me gusta porque aquí tú lo que haces es que aumentas, ¿cómo te explico? Tú abres el micrófono para escuchar tu propia voz. Por ejemplo, ahí yo lo bajé, ahí está el 0, pues yo no escucho mi propia voz. Pero si tú vienes y lo subes al 100, pues ahí lo que hace el micrófono es que recoge tu propia voz. Y esto es bueno porque así, si tú estás haciendo una transmisión, si estás haciendo un stream, pues más o menos tú sabes cómo está quedando tu voz, cómo se escucha y lo que tú estás diciendo. Esto es algo que a mí para gameplay, para juego, está muy bueno porque escuchar tu propia voz es bien. Y en cuanto a la calidad en el micrófono, me hubiese gustado que tuviera certificación Blue Voice, pero no tiene certificación Blue Voice, algo que yo voy a echar en falta. También hay que darle un punto, y es que en cuanto al sonido envolvente, tenemos DTS X regular. Recuerda que ya está la versión 2, pero en estos 533 solamente tenemos la versión 1. En cuanto al micrófono en sí, está bien, pero no es una calidad buena. Es una calidad, por ejemplo, si tú eres una persona, un influencer que te vas a dedicar a hacer videos, pues lógicamente que este micrófono no te va a servir, porque la voz, yo, y esto te lo voy a decir de manera personal, no me la encuentro tan profesional para tú dedicarte a hacer videos. Para tú hablar por Discord, para tú hacer videollamada, pues está bien, ahí no hay problemas. Pero si tú decides compartir al mundo, o tú tienes una comunidad, tienes seguidores, pues yo creo que deberías de ir por un micrófono más profesional, o irte por la otra versión que tiene un micrófono con una mejor certificación de audio. Bien, pero yo esperaba más, esperaba que colocaran más tecnología, pero es unos auriculares de un precio que yo creo que no se puede pedir más. También fíjate aquí la suspensión de ruido, que esto lo que hace es que suspende el ruido en el micrófono, y esto es bueno. Por ejemplo, si tú estás en una zona muy ruidosa cuando estás jugando, pues tú activas esta opción, y lo que hace esto es que cancela el ruido en el micrófono. Quiero mostrarte esta parte, y es
que Ese es nuestro infiltrado. la certificación DTS-X de Logitech, yo creo que a nivel de este tipo de audífonos para juego, yo creo que a Logitech no le gana a nadie, porque suena muy bien. El micrófono no me gustó, pero en cuanto a la calidad de audio en sí, cuando tú estás jugando y tú activas esta opción de los 7.1 virtuales, pues tú lo vas a disfrutar, porque esto sí me gustó, el sonido virtual, al menos en este juego que es Call of Duty Cold War. Aquí yo siento que el audio va pero increíble. También recuerda que tú... Uy, cuidado. Wow, sí, ahí está a tope. Recuerda que también aquí tú puedes maniobrar de este lado, subir, bajar volumen y hacer este tipo de cosas, y están súper cómodos. Y también si quieres silenciar, como dije hace un rato, pues solo subes y el micrófono automáticamente se silencia. Recuerda que no se retira, el micrófono está fijo en los audífonos, pero no puedes quitarlo. Conclusión final por parte mía, el diseño me lo encuentro un poco grande, pero si a ti el tamaño para ti es los de menos, pues no vas a tener problema. Pero yo sí me lo encuentro un poco grande. Son cómodos, no te voy a decir que son incómodos. Siento también que el peso no es tan ligero. O sea, yo siento que se sienten, y estas bocinas grandes, estos auriculares grandes, yo lo siento. Pero está bien, por $100 yo creo que no se puede pedir demasiado. Recuerda que estos audífonos hasta el día de hoy solamente cuestan $100. Temas a mejorar: me hubiese gustado que el micrófono tuviese mejor calidad y que fuera un poquito más pequeño. Yo me lo encuentro un poco grande. Quizá para ti esto no sea un problema, porque yo he tenido la oportunidad de probar otros cascos que no son tan grandes y también me brindan una buena calidad de sonido. Así que por mi parte, si tú me preguntas, Ale, pues vale la pena comprarlo. Mira, yo te voy a dar un consejo. Si tú estás viendo este video, chequéate, si tú puedes pagar un par de pesos extra, pues chequéate los Logitech, los 733, los G733, que cuestan un poco más, cuestan unos $, pero eso lo tienen todo. Esos son más confortables, tienen mejor calidad de sonido, tienen micrófono plug and play, y eso a mí, y también vienen con la certificación de audio DTS-X versión 2. O sea que son el final. Yo te recomiendo que si puedes pagar un poquito extra, pues vete por los 733. De hecho, voy a hacer una comparativa y te la voy a dejar aquí en el video, donde hice una comparativa entre esos dos audífonos para que tú vayas y veas cuál de los dos te conviene. A mí, si tú me pones a elegir entre esto y los 733, pues me voy con los otros. Si no tienes mucho presupuesto, pues esto con $100 están bien, están aceptables. No podemos pedir tampoco demasiado, porque estamos hablando solamente de $100. Llegamos a la parte final. Si eres nuevo en el canal, suscríbete y te veo en el próximo revisado. Bye bye.